apasiona. Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras. Continuamos en Café Sin Rosca, aquí por Hoja de Ruta Radio, y damos la bienvenida a Virgilio Hernández, parlamentario andino, con quien vamos a conversar sobre la situación que está viviendo el país en este momento. Situación política que se enmarca en la petición de un juicio político o en el tratamiento de un juicio político que tiene muchas aristas, ¿no? Y tiene también defensas a ultranza por parte de quien preside la Comisión de Fiscalización, lo cual a nosotros nos sorprende porque ayer poníamos nosotros en un tuit si no habrá alguien que pueda apelar a la presidencia del señor Villavicencio en la Comisión de Fiscalización. Pero ¿cuál es la opinión de Virgilio Hernández justamente sobre el tratamiento que se ha dado a este juicio político? Estimado Virgilio, bienvenido y bueno, ¿qué se espera de este juicio político? ¿Va a pasar la Comisión de Fiscalización, mandaría el informe al Pleno para que ya se le convoque al señor presidente a que comparezca ante el Pleno de la Asamblea? Muy buenos días, un gusto siempre poder estar con ustedes. Yo creo que a pesar del presidente de la Comisión de Fiscalización, a pesar de la vicepresidenta, la comisión, la mayoría de la comisión, logrará remitir un informe para que este pase al Pleno y que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva. Ahora, que hay toda una estrategia de parte del señor Fernando Villavicencio, que hay toda una estrategia de parte del gobierno articulando con... Este es el verdadero procurador, porque el presidente ha puesto también un procurador, el señor Neira, el doctor Neira, para que pueda defenderle, pero ahí hay un real abogado defensor. Ese abogado defensor, el presidente Guillermo Lasso, no de ahora, sino desde el 24 de mayo del año 2021, se llama Fernando Villavicencio. Y por lo tanto, a pesar de ello, creo yo que el juicio político va a pasar y espero que en el Pleno la Asamblea Nacional pueda tomar las decisiones que más convengan. No solo pensando en la acusación constitucional, que es gravísima, porque la acusación constitucional en síntesis es que el presidente incumplió con su obligación de cuidar el patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y a pesar de que tenía conocimiento de lo que pasaba en Flopec, permitió que continúe un contrato absolutamente lesivo con Amazonas Tanques para beneficiar a esta empresa. Obviamente, de por medio hay una serie de influencias, incluso el señor Hernán Luque de Caro reclamándole al vicealmirante Johnny Estupiñán, señalándole que le ha metido la puñalada por la espalda, cuando este vicealmirante, gerente de Flopec, se dio cuenta que este era un contrato inconveniente para el país y unilateralmente lo terminó. ¿Sí? ¿Cuál fue el reclamo? Me has metido la puñalada por la espalda. Y de todo eso conocía el presidente de la República. Era obvio que él estaba con su inacción, incumpliendo su obligación de cuidar el patrimonio de todos los ecuatorianos, beneficiando a quienes estén atrás de Amazonas Tanques. Y si eso pasa en Flopec, que es lo que se ha podido ver, ¿qué no pasará en todas y cada una de las otras instituciones del Estado? Mientras tenemos un país que... Yo digo que estamos al borde del abismo y hay gente que me corrige y me dice, no, ya no estamos al borde del abismo, ya estamos en caída, Lo de ayer, lo de Esmeraldas, significa que ya no hay control del Estado y tenemos a un mequetrefe, perdóname la expresión, un mequetrefe, como el señor Ordóñez, que dicen que ha presentado la renuncia. Da igual si he presentado o no la renuncia, no cambiará nada, pero hemos tenido a este mequetrefe siendo el coordinador, siendo el ministro encargado de la seguridad, y tenemos al ridículo del capitán, no sé cuál es el grado, teniente coronel Juan Zapata, que sale con chaleco antibalas y todo, ¿sí? Sentado en un escritorio cuando ese señor no habrá utilizado chaleco antibalas desde hace años, ¿sí? Entonces esas son ridiculeces que no dan cuenta de la verdadera situación que vive el Ecuador. Vivimos en un estado que poco a poco va siendo copado por las mafias y en el que cada vez es más incierta la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vivimos en un país en el que la desesperación por la falta de empleo, la falta de actividad económica cada día es más grande, es más fuerte, es junto con la seguridad, seguramente la preocupación por los temas económicos es ya un parte de todo del sentir de los ecuatorianos, y lo mismo lo que pasa en otras áreas, de tal manera que vivimos un país, yo digo,
ya no siquiera solo al borde del abismo, estamos en un país en caída hacia el abismo. Y esto es complicado, porque no es que cualquier gobierno que venga va a poder salir, va a poder recuperar inmediatamente lo que sucede en el Ecuador, que ya es gravísimo. Claro, ahora, una de las preguntas que se hace la ciudadanía es, a ver, se ha hablado tanto de que el juicio político solo se va a enmarcar en el tema del peculado, pero el juicio político también no podría, en este caso, porque la Corte Constitucional no es que puso una sentencia, no es que es de efectivo cumplimiento, sino solamente es un dictamen de admisibilidad. O sea, la Asamblea puede topar otros temas dentro del juicio político, porque esa es la pelea que se ha dado en estos días. A ver, hay un motivo constitucional. El motivo constitucional, de acuerdo a lo que señala nuestro ordenamiento, el artículo 129, numeral 2 de la Carta Magna, señala las razones, del 129, las razones por las que el presidente de la República puede ser llevado a juicio político. ¿Cuáles son esas razones? Uno, todo lo que tiene que ver delitos contra la seguridad del Estado. Yo, por lo menos, y lo digo claramente, yo era de los partidarios en que también había que poner traición a la patria, porque esta connivencia con la mafia es evidentemente traición a la patria. Hay que preguntar a las personas, humildes pescadores, ayer aterrados en el puerto de Esmeralda, si le temen más a una invasión extranjera de un país extranjero, a estos grupos mafiosos. Yo por lo menos era de la idea que también había que incluir lo de traición a la patria. No se incluyó eso, quedaron los del 129, numeral 2, que tiene que ver básicamente con los delitos de concusión, cohecho, peculado, y la Corte, yo creo que también extralimitándose, fue más allá y descartó dos de los delitos de concusión. Yo creo que el uno muy claro, porque puede decir la Corte que no hay posibilidad de encausarle al presidente por concusión, pero ahí está clarito, pues ahí no, ya nos hemos olvidado los audios del señor Hernán Luque Lecaro, que pedía $150,000 y decía que había que darle de esos 150,000, 30 para Danilo. Eso vamos a poder negar, se va a poder sacar, ahí están clarísimos. Eso configuraba el delito de concusión. Quitó eso, creo que también actuando políticamente, tratando en algo de dar una mano al presidente de la República, pero dejó la causal de peculado. Esa causal es el motivo constitucional por el que se enjuicia al presidente de la República, pero indudablemente, yo creo que no solo que pueden, yo creo que tienen, la Asamblea tiene que dar cuenta del caos que vive el país. No puede un señor abogado defensor del presidente Guillermo Lasso como Fernando Villavicencio venir a decir de que pueden hablar o no pueden hablar los asambleístas. Los asambleístas están para representar la voluntad ciudadana, para representar la voluntad popular, para que en algo la Asamblea sea capaz también de recoger este clamor ciudadano, y por lo tanto tienen que hacer presente la situación que vive el país, la situación de inseguridad. Si siguen los índices en los que estamos, vamos a llegar a fin de año cerca de los 40 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, con lo cual el Ecuador será uno de los países más violentos de la región. Esto es realmente una barbaridad lo que tenemos. Hace 6 años el Ecuador era el segundo país más seguro, ahora está entre los países más violentos de la región. Tienen que hablar de eso, tienen que poner en el tapete la discusión respecto de la situación del país en el plano económico, en el plano de lo social, en el plano de la salud, en cada uno de los órdenes que vive el Ecuador. Tienen, yo le digo, no solo que pueden, tienen la obligación de hacerlo, porque lo que estamos viviendo es consecuencia de un gobierno que fue elegido además con la esperanza de que iba a resolver los problemas en 100 minutos. Y creo yo que también nos deja una lección, César, una lección a los ecuatorianos respecto al contenido mismo de estas propuestas que se presentan para la presidencia de la República, porque muchas veces estas personas dicen, no, estos ya tienen plata, ¿sí? Y así a veces reflexiona mucha parte de la población, ya tienen plata, por lo tanto, estos van a ser buenos gobernantes porque van a dedicarse solo a buscar el bienestar general. ¿Y qué nos dice la experiencia en estos 2 años? Que el presidente Lasso llegó con una pandilla de ricos, codiciosos, corruptos y mafiosos. Eso es lo que nos dice la experiencia. Pandilla de ricos, codiciosos, corruptos, mafiosos, que buscaban acrecentar de manera legal o ilegal sus riquezas. Esta es la realidad. Y entonces, esta también tiene que ser una reflexión profunda para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ver que siempre que se juntan,
poder económico y poder político, las consecuencias son más graves para la sociedad ecuatoriana. Ahora, también se escucha y se habla de que posiblemente Guillermo Lasso, al pasar al juicio político, pueda ser salvado porque no se consigan los votos. Ahora se habló de compra de conciencias y hubo los comunicados, en los comunicados de las bancadas indicando de que ellos no se vendían, pero puede ser que dentro de este cabildeo pueda haber esta compra de conciencias, estimado Virgilio. Yo no dudo que este será el interés, yo no dudo que habrá funcionarios del gobierno que confundan la asamblea con una bolsa de valores y que en este momento estén entrando en la cotización de cuánto vale un voto, de cuánto más, cuánto menos, qué votos son más caros, qué votos son más difíciles, cuáles son más baratos. Yo no dudo en lo absoluto que en ese cálculo estarán. Espero que los asambleístas puedan actuar en consecuencia. Triste papel como el de ayer. Vi el comunicado de la Izquierda Democrática Oficial, el señor Chávez me parece que es el presidente. Bueno, ahí hay diferentes comunicados. Sí, pero claro, el señor Chávez con la señora Moreira, que es integrante del CAL, convertida ahora en la Dalí de la defensora del presidente Guillermo Lasso. Ahora, yo hay que decir también, ¿no? El presidente Guillermo Lasso es tan inepto y sus ministros responsables de la política son tan ineptos que se encuentran los más malos abogados defensores. Señor Fernando Villavicencio, que además cree que con esto puede ganar votos para ser candidato presidencial, ¿sí? Defendiendo a uno de los presidentes más impopulares junto con Lenín Moreno, como es Guillermo Lasso, pero él cree que puede ganar votos defendiendo a Guillermo Lasso. La señora Moreira, ¿cómo irá a regresar a su provincia? ¿Cómo irá a regresar a la provincia del Oro la señora Moreira? Sí, y ahí el señor Chávez prestándose para esa comparsa. Vamos a ver qué pasa con el señor Jaramillo, que también ha estado en la cuerda floja, ¿no? Mientras que hay una posición encabezada, entiendo, por la señora Yesenia Guamaní, por el propio legislador Fajardo, que han dicho: nosotros creemos que hay suficientes elementos para enjuiciar políticamente y vamos a dar nuestros votos para llevar adelante el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Vamos a ver qué sucede finalmente. Yo creo que estamos en un punto en que los ciudadanos tienen que tomar en cuenta cada una de estas fuerzas políticas y cada uno de los votos de los legisladores tiene que ser tomado en cuenta y tiene que estar en la memoria de los ciudadanos para ver qué es efectivamente, cómo actúan, para ver si no confunden la asamblea con la bolsa de valores y en este momento creen que se puede cotizar los votos. Esos no tienen que ser olvidados. No tienen que ser olvidados para encontrar una salida constitucional, democrática, ¿no? Ahora muchos empiezan a decir: pero que esto se crea inestabilidad, más inestabilidad que la que en este momento vivimos, o que va a venir el señor Borrero y están trabajando para el señor Borrero. Yo te digo claramente, César, al señor Borrero no le conozco, le vi, creo que viajamos, cuando él viajaba a Qatar, yo iba a cumplir mis obligaciones en Bogotá, ahí saludamos, no sabía quién era, un abuelito de pronto, sí, con todo el respeto lo digo, saludamos ahí, no sabía, pero no lo conozco al señor Borrero más allá de ese encuentro en un avión, ¿sí? Y si me preguntan si yo confío en el señor Borrero, no confío. ¿Cómo voy a confiar en el señor Borrero si llegó de la mano, abrazado con el presidente Guillermo Lasso y en estos 2 años ha sido un fantasma? No, porque uno ni siquiera puede decir esto se hizo bien, esto hizo mal. No, ha sido un fantasma, no ha existido en la política ecuatoriana. Mientras el país se derrumba, no sabemos dónde está. Literalmente un fantasma. Pero eso es lo que dice la Constitución respecto de la sucesión constitucional, pues, ¿no? Y esperemos que si efectivamente este juicio político se concreta y si es del señor Borrero, ¿sí?, pueda en algo, ¿sí?, tomar en cuenta las lecciones que el país ha dado en estos años y pueda rectificar en función de alguna manera de intentar resolver los grandes y profundos problemas del Ecuador que se han profundizado. Para finalizar, estimado Virgilio, puede darse que el señor Guillermo Lasso tenga el as bajo la manga y es la famosa muerte cruzada. Motivos puede inventarse muchos, porque posiblemente él pueda decir que hay conmoción social con esto que está pasando, la delincuencia y todo lo demás. Obviamente sabemos que esta conmoción social es provocada por la inacción del mismo gobierno, pero él puede endilgarle a la asamblea, porque eso es lo que están haciendo los operadores comunicativos de la presidencia, que le culpan de todo a la asamblea, que es la asamblea la que no ha dado paso a las políticas públicas para seguridad. Si pasa la muerte cruzada, ¿qué podría suceder en el país, estimado Virgilio? Sí, como tú bien dices, César, los elementos para que se pueda aplicar la muerte cruzada
tienen que existir, pues, o sea, tiene que existir que la Asamblea se ha arrogado funciones, ¿no? En cuyo caso incluso requiere dictamen de la Corte Constitucional. Tiene que demostrarse que ha obstaculizado el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y aquí, ¿qué puede decir respecto del tema de seguridad? Le aprobaron la ley del uso legítimo de la fuerza, le han aprobado cuanto han querido en reformas del Código Penal, ¿no? Si no resulta, si en este momento el Ecuador es uno de los países más violentos porque tiene estos mequetrefes incompetentes al frente de la seguridad, como el señor Ordóñez o el señor Zapata, ¿sí? Pero no porque haya habido obstrucción, de tal manera que no existen condiciones, tampoco es que la Asamblea o que existe una situación de conmoción, de un clima de agitación social en el país, ¿no? Pero evidentemente, en esta coyuntura, no solo se puede pensar en que hay salidas democráticas, también hay salidas autoritarias como las que puede estar pensando el señor Lasso, ¿no? Más allá de que nosotros en junio del año pasado dijimos, en el año del año pasado nosotros dijimos la solución era adelanto de elecciones, era la muerte cruzada, ¿sí? En este momento sería una medida autoritaria, arbitraria, que habría que enfrentarla con un pueblo movilizado, un pueblo que esté vigilante del cumplimiento de la Constitución, pero también nosotros hemos señalado, si el pueblo tiene que resolver esto en las urnas, lo haremos, y tendremos que hacerlo de manera responsable, porque lo que sí no puede seguir es un gobierno como el que en este momento tenemos, que ya literalmente nos está llevando al abismo, y eso, las repercusiones de este gobierno y del anterior, porque son procesos acumulados, ¿no? El desastre del país en estos últimos 5 o 6 años, tendrá que enfrentarlos los próximos gobiernos, y la situación es realmente complicada para el país, de tal manera que hay que seguir abogando por salidas democráticas, por salidas constitucionales, pero si hay estas otras salidas autoritarias, hay que estar dispuesto a enfrentarlas en todos los terrenos que sean necesario enfrentarlas. Así es, ¿no? Lo que buscamos es que haya salidas democráticas, y las salidas democráticas no afecten lo que ya estamos viviendo en el país. Estimado Virgilio, quiero agradecerte por haber estado con nosotros en este noticiero, en esta nueva, bueno, la primera vez que estás acá en el nuevo formato. Expresarte también nuestro sentimiento de pesar por la pérdida de tu señora madre, y también agradecerte por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros aquí en este espacio. Siempre es un gusto. El mensaje final, estimado Virgilio, a toda nuestra audiencia. A la ciudadanía, a mantenernos vigilantes, a mantenernos activos, a poder expresar de todas nuestras maneras nuestra opinión a través de las redes, a través de la movilización ciudadana, y a exigir salidas constitucionales, democráticas, pacíficas, en un momento tan grave y complicado como el que vive en este momento el Ecuador. Muchas gracias por la solidaridad, y quiero aprovechar para también agradecer los centenares de mensajes, de abrazos, de oraciones que en estos días se han expresado para mi familia, para mí personalmente. Los agradezco, los llevo en el alma. Son una manera también de mantener la fuerza, y también, increíblemente, incluso en estos momentos han existido mensajes llenos de odio, mensajes de personas que se alegran de algo que nos ha afectado tanto como es la pérdida de mi madre. A esas personas lo único que les puedo desear es que de alguna manera el amor de mi madre, de una mujer que tenía una capacidad infinita de amor, también les cobije a ellos, para que de alguna manera puedan entender que en este país no se solucionan los problemas con odio, sino buscando salidas en paz, y salidas sobre todo en el marco de la Constitución y la democracia. Nos quedamos con esa parte, estimado Virgilio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Nosotros regresamos luego de este corte con las noticias de la comunidad, y conmigo muchísimas gracias. Estaremos el día de mañana con más aquí en... No estaría mal un cafecito con rosca, alguna vez estaría. Lo que pasa es que la rosca es porque no tenemos vínculo con nadie. Sí. Pero la próxima con pancito, aunque sea. Sí, muchísimas gracias. Regresamos luego de este corte.